Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos que en esta noche estamos conectados por este medio. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Quisiera comenzar esta noche orando para que el Señor pueda hablarnos, ministrarnos nuestros corazones. Únase conmigo por favor en oración. Padre, te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús queremos acercarnos una vez más a tu presencia. Reconocemos, Señor, que nuestra vida depende de ti, que estamos en tus manos. Nuestra ciudad, nuestra nación, nuestra familia, toda la tierra, Señor. Señor, está bajo tu señorío, bajo tu soberanía. Nada escapa de tu mano, nada escapa de tu control. Por eso podemos descansar en ti, Señor, sabiendo que todas las cosas a los que te aman, Señor, nos ayudan para bien. Ayúdanos en esta noche a poder recibir tu palabra en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, quisiera invitarle en esta noche a, si tiene una Biblia en la mano, en el libro de Mateo capítulo 16, y vamos a leer del verso número 1 al verso número 4. Dice así la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesucristo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos se fue. Yo quiero en esta noche hablar con la ayuda de Dios acerca del tema las señales de los tiempos. En los pasajes que hemos leído, mis amados hermanos, vemos un momento en que los fariseos y los saduceos, que eran parte de dos grupos religiosos que existían en el tiempo de Jesús. Los fariseos eran una parte y los saduceos eran otra parte. Ambos tenían diferentes doctrinas, pero diferentes interpretaciones de la Torá de Dios. Y pues ellos en realidad no creían en el Señor Jesucristo. Ellos no aceptaron que delante de sus ojos estaba Dios manifestado en forma humana. Ellos no creyeron. Entonces, por causa de su incredulidad, vinieron delante del Señor para pedirle una prueba de su deidad, pidiéndole que haga una señal del cielo, como tal vez Elías hizo descender fuego del cielo, etc. Pero Jesús los confronta y les hace ver que ellos podían distinguir cada día al mirar el cielo, las nubes. Por eso le dice: cuando anochece, ustedes dicen buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. ¿Qué es un arréboles? Son las nubes que al atardecer, ya al ocaso del sol, producto de la luz solar, se vuelve media rojiza. Entonces, cuando ellos observaban esto, ellos podían decir que es buen tiempo. Y al día siguiente dice: hoy habrá tempestad, porque tiene arréboles el cielo nublado. Es decir, por la mañana, cuando amanecía nublado y amanecía unas nubes rojizas, ellos podían darse cuenta que ese día iba a ser nublado, iba a haber lluvia, iba a haber tempestad. O sea, sabían diferenciar los días al ver la nube y el sol, ¿verdad?
Entonces, si ellos podían distinguir los días, el Señor les dice ahora: ustedes son hipócritas. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no pueden. Y entonces, ¿por qué no podían ellos conocer las señales de los tiempos? Porque simplemente había incredulidad en sus corazones. Por eso que el Señor le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, haciendo referencia a lo que Jonás vivió, ¿no? En Nínive, cuando fue a predicar y el pueblo se arrepintió, o también cuando Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez gigante, y eso haciendo referencia a una simbología que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así Jesucristo iba a morir, iba a permanecer 3 días, pero el tercer día iba a resucitar. Ese era, o iba a ser, la señal más grande que se le iba a dar a ellos para que puedan creer que Jesucristo era Dios que había venido a la tierra. Es impresionante ver que los fariseos y los saduceos eran hombres muy letrados, conocedores de la ley, de los 5 primeros libros y también el libro de los profetas. Y desde Génesis hasta Malaquías, los profetas habían anunciado de que Jesucristo vendría a la tierra, de que Dios vendría a la tierra, se haría hombre, o tomaría forma humana para darse a conocer a su pueblo Israel. Ellos lo sabían, pero conocían la palabra de Dios, pero no pudieron distinguir el tiempo que estaban viviendo cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Por eso la palabra de Dios dice, el Señor Jesús le dice a ellos: ustedes no saben distinguir las señales de los tiempos. Porque, hermanos, si nosotros profundizamos un poco la palabra de Dios, Dios siempre se ha revelado a los hombres a través de señales. Y es importante que nosotros podamos primeramente entender qué cosa es una señal. Según el diccionario bíblico, es una indicación. Sugiere una indicación. Te está indicando a alguien o a algo. Y según el diccionario castellano dice que son hechos, en este caso sobrenaturales, es decir, milagrosos, o sucesos maravillosos por los cuales Dios se comunica con los hombres también, o comunica algún acontecimiento o algo de Él. Son sucesos sobrenaturales que trascienden el curso normal de la naturaleza, de la historia, los cuales nos indican algo o alguna obra que Dios está haciendo o va a hacer. Estas señales dadas por Dios pueden ser en una forma personal a cada individuo, pueden ser sucesos astronómicos, acontecimientos en la tierra, diferentes acontecimientos, pero todos ellos están indicando algo de parte de Dios. Y es importante que la iglesia, es importante que aquellos que estamos escudriñando la Biblia, que estamos conociendo la palabra de Dios, podamos nosotros también distinguir en qué tiempo estamos viviendo. Porque podemos saber acerca de la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto sabemos? Claro que sabemos, porque eso está escrito. Jesús mismo lo dijo, que Él vendría por segunda vez a la tierra, pero Él vendría a salvar a los que le esperan. Y eso lo sabemos, pero la pregunta es, ¿usted sabe en qué tiempo estamos viviendo? Entonces tenemos que saber distinguir las señales de los tiempos, porque las señales que Dios está dando en este tiempo nos están indicando el inicio de los principios de dolores, preparando a la iglesia para la venida, el retorno del Señor Jesucristo, que será un acontecimiento que todo ojo lo verá. Y la iglesia debe estar con los pies en la tierra, pero también con los ojos puestos en Jesús,
porque sonará la trompeta final cuando el Señor llame a su pueblo. Ahora, cuando Dios hace señales, siempre tiene propósitos específicos. Primeramente, a través de las señales, Dios se da a conocer. Es una de las formas, aunque es a través de la vida que conocemos a Dios, pero también Dios a través de las señales, Él se revela a la humanidad, mayormente a las personas incrédulas, a las personas que no conocen a Dios. Revela a través de estas señales, por ejemplo, su presencia, puede revelar su poder, puede revelar un nuevo tiempo en la dispensación o en el trato de Dios para con los hombres. Puede revelar de repente una visitación de Dios como fue para Israel. La venida de Dios a la tierra a través de un cuerpo humano era una visitación de Dios a su pueblo, pero su pueblo no lo conoció, como dice en el libro de San Juan, el capítulo 1, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, dice, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Es increíble que el Señor mismo vino a la tierra, pero su creación no lo reconoció. A pesar que Él había anunciado a través de los profetas que Él vendría un día a la tierra, desde el libro de Génesis, vuelvo a repetir, hasta Malaquías, hablan acerca de su primera venida a la tierra. Bendito sea el Señor. Entonces cuando Dios permite que sucedan señales, Dios está dándose a conocer, ¿no? En el libro de San Juan, capítulo 3, 1 y 2, cuando Nicodemo se acercó al Señor de noche, le dijo, maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, que Nicodemo había visto los milagros, las maravillas, los prodigios que Jesús hacía. Y entonces los milagros que Jesús hacía, pues no lo hacía como para llamar la atención, digamos, para hacer un acto de fama, de orgullo, de vanagloria. No, Él cuando hacía algo lo hacía con un propósito. Las señales que Él hacía, las hacía para que los hombres conozcan que Él había venido de parte de Dios. Como hombre, Él era un enviado, pero como ser divino era Dios mismo aquí en la tierra. Esas señales que Él hacía era para mostrar quién era Él. Bendito sea el nombre del Señor. También la otra razón por la cual Dios envía señales es para ministrar, para ayudar y aumentar la fe de los hombres. En el libro de Éxodo, en el capítulo 4, verso 30 al 31, ¿se acuerda usted cuando Dios envió a Moisés y Aarón? Y Moisés le dijo, Señor, tú me envías, pero yo no sé si tu pueblo me va a creer. Entonces el Señor le dijo, vas a hacer señales delante de él. Entonces Moisés y Aarón fueron, llamaron a los ancianos, llamaron al pueblo, y con la vara que Moisés hizo muchas señales a través de esa vara delante de los ojos del pueblo. Y dice en el verso 31, y el pueblo creyó. A través de estas señales que Moisés hizo, el pueblo de Israel creyó que Dios estaba enviando a Moisés para liberar a su pueblo de la esclavitud. Entonces, las señales que Dios hace en la tierra, las hace para que la gente crea en Él, para que la gente sea convencida, para que la gente tenga convicción en su corazón de que Dios es real, de que Dios se está manifestando, de que Dios quiere que le sigan, de que Dios quiere que crean en Él, que rindan sus vidas, que sepan que Él tiene un propósito para con sus vidas, que Él quiere salvar sus almas. Entonces Dios, cuando hace señales, la segunda razón es porque quiere ministrarle fe a la gente para que puedan creer. La tercera razón es porque Él quiere marcar también una diferencia entre lo divino y lo humano y satánico, porque el hombre tiene ciertas capacidades, Satanás también tiene poder diabólico. Entonces cuando Dios hace señales, pues las señales de Dios son inimitables, o sea, no se pueden imitar. Las señales que Dios hace son únicos, son netamente divinos. Ningún hombre ni ningún poder diabólico puede hacer lo que solo Dios puede hacer. Y eso lo vemos cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 7, verso 11 y 12,
ahí Moisés se presenta delante del faraón para decirle de parte de Dios que deje ir a su pueblo libre. Faraón endureció su corazón porque no conocía a Jehová, no creía en el Dios de Israel. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento? Moisés tenía esa vara y dice que él tiró la vara y esa vara se convirtió en una serpiente, ¿no? Delante de los ojos del faraón. Fue algo impresionante. Mire, una vara de madera se convirtió en un ser vivo. Es un milagro que rompió con las leyes de la naturaleza. Pero ¿qué hizo el faraón? El faraón llamó a sus adivinos, a sus hechiceros, a sus magos, y entonces los adivinos, los hechiceros hicieron también con sus varas, hicieron lo mismo, también se convirtieron con sus encantamientos. Dice que ellos hicieron que sus varas se convirtieran en serpiente, pero más la vara de Aarón, que era la vara también de Moisés, devoró las varas de ellos. Es decir, que ahí está demostrando que el poder de Dios es más grande que el poder de Satanás, que las señales que Dios había hecho eran únicas y son más grandes, son más poderosas, son incomparables, son inimitables, y ahí el poder de Dios prevaleció contra el poder de Satanás. Y la cuarta razón por la cual Dios manda señales es para dar advertencias, para advertir de hechos, de acontecimientos futuros que van a suceder. Son sucesos o acontecimientos futuros trascendentales, basados en sus propósitos, en sus planes divinos. Porque Dios, hermano, tiene la historia de la humanidad ya trazada. Es decir, que nada de lo que esté sucediendo ahorita en el mundo escapa al conocimiento de Dios. A Dios no le ha sorprendido esta pandemia. Yo no digo que Dios haya enviado esta pandemia, porque hay muchas versiones, ¿no? Pero todo lo que haya sucedido, sea el origen humano o divino de esta enfermedad, el coronavirus, sabemos que Dios lo ha permitido, porque nada escapa del conocimiento, de la sabiduría de nuestro Dios. Pero cuando Dios permite o manda estas señales es para advertir de cosas, de sucesos que van a acontecer. En el libro de Lucas capítulo 21, verso 28, el Señor hablando de las señales de los últimos tiempos, señales que van a suceder, anunciando la segunda venida de Cristo. El Señor dice en Lucas 21, 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Es decir, que las señales que Dios da es para advertirnos a la iglesia y para llamar a las personas que un día estuvieron en la iglesia y se apartaron, para que vuelvan a Dios, para que se arrepientan, para que se reconcilien. Aquellos escogidos que todavía no se han arrepentido, porque hay escogidos, hermanos, que todavía no han experimentado la salvación y a quienes Dios quiere llegar. Y estas señales sirven a ellos también para anunciarle que todo lo que está escrito tiene cumplimiento y ellos se puedan volver a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es importante entender estos cuatro propósitos, al menos los que yo he podido encontrar aquí en la Biblia, los cuatro propósitos acerca de las señales de los tiempos. Bendito sea el Señor. Ahora, las señales, quiero hablarte, quiero sustentar esto para luego de repente en otro momento poder hablarte acerca de las señales de la segunda venida de Cristo en una manera más específica, pero quiero tener un soporte, un sustento bíblico, que lo que vamos a hablar acerca de la segunda venida de Cristo y las señales que van a anticipar esa segunda venida, pues quiero yo sustentarlo primeramente con la primera venida de Cristo. Aunque usted sabe que para los judíos, hermanos, ellos conocían la ley de Dios, conocían el libro de los profetas, conocían los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos eran gente muy preparada, pero más sin embargo, cuando ellos tuvieron al Señor Jesús y delante de ellos no pudieron reconocerlo, no pudieron darse cuenta que delante de ellos estaba
Dios manifestado en forma humana. ¿Pero por qué? Por la incredulidad, o porque de repente no meditaron profundamente o no meditaron las profecías que hablaban acerca de Cristo en su segunda venida. Le pongo un ejemplo de algunas señales que acontecieron tanto en la tierra, en los cielos. Cosas tremendas sucedieron cuando Cristo vino a la tierra por primera vez. Por ejemplo, una de las señales es el ministerio, o el nacimiento y el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista nace de una manera milagrosa. Sus padres eran ancianos, no tenían hijos ni podían tener hijos por la edad. Pero, ¿qué sucede? Dios había escuchado la oración de su padre Zacarías, y él era un sacerdote que le tocó el turno de entrar al templo para ofrecer incienso. Dice la escritura que el ángel Gabriel se le aparece y le dice que va a tener un hijo, que va a ser grande, que va a preparar el camino del Señor. Y entonces, el nacimiento de Juan el Bautista y su ministerio fueron una señal para el pueblo de Israel, porque de él se habló 700 años antes de que naciera Cristo, 700 años antes de que naciera Juan el Bautista. El profeta Isaías en el capítulo 40, dice en el verso 3, hablando de Juan el Bautista, aunque no habla con su nombre, pero habla de una persona, de un hombre que Dios iba a levantar, que iba a ser una voz que iba a salir en el desierto para preparar la venida del Señor, para preparar el camino de Jehová. En el Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Mira, aquí está hablando el profeta Isaías, 700 años anunciando de que una de las señales antes de la primera venida de Cristo es el ministerio de Juan el Bautista, que era como una voz que salió del desierto de Judea, anunciando. En Mateo capítulo 3, ahí se cumple en el verso número 1 al verso 3, ahí está Juan el Bautista, comienza su ministerio. Dice que vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el verso 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Es decir, que quien había meditado en las profecías de Isaías debía saber claramente que iba Dios a levantar un profeta que iba a venir del desierto de Judea, anunciando, preparando el camino de Jehová que iba a venir a la tierra. Pero ellos no creyeron, los fariseos, los escribas, los saduceos, no creyeron. Escucharon a Juan el Bautista, vieron que la multitud venía al Jordán para bautizarse y arrepentirse, confesando sus pecados, dice la escritura, pero ellos no creyeron en Juan el Bautista. Comenzaron a cuestionar el ministerio de Juan el Bautista, comenzaron a preguntarle: ¿tú quién eres? Y Juan el Bautista decía: yo solamente soy una voz de uno que clama en el desierto. Eso es lo que dijo el profeta Isaías acerca de Juan el Bautista. Pero mire, 700 años ya estaba escrito acerca de la venida de Juan el Bautista, pero a pesar de que estaba escrito, ellos no creyeron. Otra señal poderosa que el Señor anunció también 700 años antes del nacimiento de Jesús, pues era el mismo nacimiento de Jesús, pero de una forma milagrosa. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Aquí, hermano, el profeta está hablando que dice: la Virgen concebirá. No dice una mujer concebirá, porque lo más natural es que una mujer, producto de una relación sexual, pues salga embarazada y conciba un hijo. Pero aquí dice: la Virgen concebirá. Es decir, que esa concepción de que Dios iba a venir a la tierra en forma humana, y ese milagro iba a suceder de una forma sobrenatural. Es decir, que una mujer que era virgen, una mujer que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre, una mujer iba a concebir un hijo. Gloria al Señor.
Por eso en el libro de Mateo capítulo 1, el verso 18 hacia adelante, 700 años después del que el profeta Isaías habló, hermano, dice la Biblia que María concibió del Espíritu Santo. En Mateo 1, 18 y 19 dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba desposada con José. Antes que se juntasen, María dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Claro, porque tal vez le fue difícil para José y creer que María esté embarazada del Espíritu Santo. Tal vez José pensó que María le había engañado. Tal vez José pensó que María le estaba mintiendo. Tal vez, digo yo, porque él quería dejarla, porque quería abandonarla, ya no quería casarse con ella. Ellos estaban comprometidos, todavía no estaban conviviendo. Pero dice la Biblia que María concibió del Espíritu Santo, y José, para no difamarla, para no hacerle quedar mal la reputación de María, él quiso irse secretamente. Pero el punto es que María concibió por el Espíritu Santo, tal como la Escritura lo había señalado 700 años antes por medio del profeta Isaías. Y luego dice, cuando José estaba pensando en esto, un ángel se le apareció en sueños y le dijo, José, no temas, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, hablando de Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Mire que se estaba cumpliendo lo que el profeta había anunciado, y que una virgen iba a concebir. Esa era una señal para los que esperaban al Mesías, para los que esperaban la manifestación de Dios en forma humana. Eso era una señal, que una mujer siendo virgen iba a concebir milagrosamente por obra del Espíritu Santo. Pero como ellos no creyeron, entonces difamaron el testimonio de María, de José y aún de Jesús, porque en unos pasajes de los evangelios le decían que Jesús era hijo de fornicación. Entonces, porque ellos no creyeron que Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de María. Y eso debería haber servido de una señal para que ellos crean, y crean que Dios había venido y estaba entre los hombres. Ahora, eso fue lo que estaba sucediendo también en la tierra, ¿verdad? Pero también vemos aquí otra cosa que estaba sucediendo en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver en el libro de Lucas también, en capítulo 2, verso 25. Hermano, aparte de estas señales del cumplimiento de las profecías de Isaías, vemos también un movimiento inusual del Espíritu Santo en esos días, hermano. En el día en que estaba por nacer, o estaba ya Jesús, había nacido ya. En el Lucas capítulo 2, verso 25 dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo, dice, piadoso, esperaba la consolación de Israel. Hablando del Mesías, del Cristo que vendría. Él sabía, Simeón sabía, conocía las Escrituras, y él estaba esperando. La esperanza de los judíos era de que un día vendría su libertador, un día vendría su rey para reinar sobre todas las naciones. Y este hombre llamado Simeón esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y el verso 26 dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Usted se imagina que el Espíritu Santo estaba sobre este hombre, pero el Espíritu Santo le había revelado, mira, Simeón, te voy a decir algo. Estoy parafraseando, eso no está en la Biblia, pero estoy parafraseando para que usted me pueda comprender. Mira, Simeón, te voy a decir algo, tú no vas a morir hasta que no veas al ungido del Señor. Entonces, Simeón, mientras que no veía al ungido del Señor, mientras que no veía a Cristo, él sabía que él iba a seguir viviendo.
y que también estaba cercano la aparición del Mesías. Él no sabía quién era. Pero en ese momento dice que el Espíritu Santo le había revelado de que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y el verso 27 dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. El Espíritu Santo lo movió, lo inquietó para ir al templo ese día en que María y José iban a llevar al niño Jesús para, hermano, presentar el rito que Moisés había establecido a un recién nacido después de los 7 días, al octavo día, tenía que presentarlo en el templo. Y entonces, hermano, cuando Simeón tuvo en sus manos a Cristo, en el verso 29 dice, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Wow, eso era algo tremendo. Eso era un acontecimiento para Simeón, una señal poderosa. Y yo no creo que él se haya quedado callado. Yo creo que él comenzó a hablar a otros, porque ahí mismo, en ese lugar, dice la escritura que había una mujer anciana llamada Ana, que también en esa misma hora, dice la Biblia, fue movida también a ir al Espíritu Santo. Y ahí dice que esta mujer daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Esta mujer también fue movida por el Espíritu Santo. Mire, un movimiento inusual del Espíritu Santo en los días del nacimiento de Jesucristo. Tremendo, hermano, gloria al Señor. Como dice la palabra de Dios también, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Bendito sea el Señor. Vemos cómo Dios va dando señales, va dando muestras para que la gente reciba a Cristo, para que crean en el Señor Jesucristo en su primera venida. Ahora vemos otras señales en el cielo. Mira, sucedieron cosas extraordinarias en el cielo cuando el Señor vino por primera vez a la tierra. Por ejemplo, en el cielo, ¿qué sucedió? Hubo un fenómeno astronómico único en la historia. Una estrella guió a unos sabios de Babilonia. La Biblia dice en Mateo capítulo 2 verso 1 y 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Esa palabra magos significa sabios, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Esa estrella los había guiado, estos hombres que miraban los astros, no eran adivinos, ellos se guiaban por los astros. Usted sabe que en el libro de Génesis, en el capítulo 1, el Señor, cuando crea el sol, la luna, las estrellas, dijo que iban a servir como señales de las estaciones y de los tiempos. Entonces los estudiosos, estos hombres que eran sabios, gente estudiosa, sabía que en el cielo había un astro inusual, un fenómeno que no era normal en aquel tiempo, y era una estrella que comenzó a guiarles acerca del nacimiento de Jesús. Es más, cuando ellos llegaron a la ciudad, dice que Herodes le dijo, vayan, búsquenlo, si lo encuentran me avisan para yo también adorarlo. Pero sabemos que eso era una mentira, porque Herodes tenía celos, quería matar, sabía que era un peligro para su reinado. Pero ¿qué sucedió? Dice la palabra, cuando ellos salieron de la presencia de Herodes, la estrella otra vez se apareció y los guió hasta el lugar donde Jesús había nacido. Era un hecho sobrenatural, era una señal en el cielo. Imagínense todo lo que Dios estaba haciendo. No era algo simple, era señales en la tierra, señales en el cielo, anunciando la presencia ya de Jesucristo en la tierra. Y bendito sea el nombre del Señor. Y no solamente eso, mis hermanos, amados amigos, también, sino que también hubo un movimiento angelical inusual en esos días. La Biblia dice que cuando José quiso dejar a María, un ángel se le apareció en sueño y le habló que no la dejara, que ese hijo había nacido o había sido concebido, del Espíritu Santo. Eso está en Mateo capítulo 1, 19 al verso 20. Y luego también cuando Herodes se vio burlado por los sabios, dice la escritura que
mandó a matar a todos los niños allá en Jerusalén, menores de 2 años. Y entonces como corría el peligro de la vida del Señor, dice que un ángel del Señor se le apareció en un sueño a José y le dijo que huya y que vaya a Egipto. Luego cuando estaba en Egipto y Herodes había muerto, otra vez el ángel se le aparece y le dice: regresa ahora a Jerusalén, regresa otra vez, levántate y toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel. Y luego cuando está entrando a la tierra de Israel, dice la palabra de Dios que él tuvo miedo de entrar otra vez en Judea, porque el hijo de Herodes estaba como rey, tal vez pensaba que lo iba a matar, pero un ángel lo avisó por revelación para que se quedase en la región de Galilea. Imagínense un movimiento angelical, lo cual no había desde los tiempos de Malaquías, que fue el último profeta que aparece en el Antiguo Testamento. 400 años sin que Dios hiciera ninguna señal, sin que Dios levantara un profeta, 400 años de silencio, pero comienza Dios cuando el Señor viene a la tierra, comienza a hacer señales en el cielo, en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. También el ángel Gabriel fue enviado para anunciar el nacimiento de Jesús, para anunciar el nacimiento de Juan el Bautista. Y la otra cosa que también aparece en el libro de Lucas, dice en el capítulo 2, verso 8, dice ahí que se presentó un ángel del Señor a unos pastores que estaban en la región, que estaban velando, cuidando sus ovejas, su rebaño. Dice que se le apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Imagínense, no era un acontecimiento normal, eso era algo sobrenatural. Dice que ellos tuvieron temor. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? No teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente, dice, apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Imagínense, hubo un movimiento angelical en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra. Los ángeles se aparecieron en una forma visible con su resplandor de la gloria de Dios. Una hueste, un ejército de ángeles, millares de ángeles se aparecieron a los pastores para corroborar y afirmar lo que el ángel estaba diciendo que era verdad. Imagínense ustedes un acontecimiento sobrenatural. Y cuando ellos fueron a Belén, hallaron así como el ángel había dicho, encontraron a José y a María y al niño acostado en el pesebre. Bendito sea el nombre maravilloso de nuestro Señor. Entonces, imagínense cuando sucedió la primera venida del Señor Jesucristo, hubieron señales, hermano, que indicaban que la presencia del Señor ya estaba en la tierra, de que Él era el Cristo, Él era el Señor, Él era el Salvador. Todo hacía indicar esas señales para que la gente crea. Bendito sea el nombre del Señor. Y también otra cosa que sucedió son los milagros de Jesús. Los milagros que Cristo hacía. Hermano, las sanidades, la expulsión de demonios, los milagros, la maravilla, los prodigios, la resurrección de los muertos, la multiplicación de los panes y peces, la pesca milagrosa, cuando Él ordenó al viento y al mar que callaran y enmudecieran, eran señales que el Señor hacía para demostrar su deidad, para demostrar que Él no era un hombre común, no era un hombre que de repente que estaba mintiendo al hacer esas señales, sino que esas señales indicaban que Él era el Cristo, el Señor que estaba caminando entre los hombres, Dios manifestado en carne. Bendito sea el nombre maravilloso de Jesucristo. En el capítulo 20 de Juan, capítulo 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida
en su nombre. Aleluya. Bien claro dice Juan aquí que hay muchas señales que el Señor hizo y que no están escritas en ningún libro. Pero las señales que Jesús hizo y están escritas, han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y creyendo en Él, tengan vida eterna. Mire, hermanos, todas las señales que sucedieron en su primera venida fueron reales. Fueron acontecimientos que indicaban que Jesucristo era Dios que había venido a la tierra por primera vez. Dios estaba visitando a su pueblo Israel. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué tiene que ver todo esto, mis amados hermanos, con este tiempo que estamos viviendo? Es importante que nosotros que tal vez conocemos la palabra de Dios, y aquellos que no conocen puedan investigar a través de las Santas Escrituras y darse cuenta que las cosas que están sucediendo en estos tiempos son señales que están anunciando la segunda venida de Cristo a la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, el año 2020, que es este año, al comienzo nada más, comenzó con un terremoto en Puerto Rico y muchos más que sucedieron ahí en mismo Puerto Rico. Luego, a los pocos días, sucedió una erupción volcánica en Filipinas. Luego vimos incendios en Australia. Usted ha visto por las redes sociales, por la televisión, en el noticiero, lo que está sucediendo. La superluna rosa que sucedió este mes de abril, el mes que ha pasado, no está tan lejos. Es una señal en el cielo. Los medios de comunicación, aunque no todos, están reportando caídas de meteoritos en diferentes lugares del mundo. Y aquí mismo en el Perú ha sucedido hace poco. En el mes de abril hubo una alineación de los planetas Marte, Júpiter, Saturno y Venus, el 17 de abril. Hace poco, hermano, estamos viendo lo que están anunciando los medios de comunicación, tal vez sea mentira o sea verdad, acerca de señales de radio, que de algún punto del universo, cada 15 días, ellos están percibiendo a través de sus aparatos científicos. El Pentágono hace pocos días ha dicho que, o ha sacado a la luz documentos que revelan el contacto que han tenido con objetos voladores no identificados. Vemos cómo el dinero electrónico poco a poco está tomando lugar en muchos países. El avance de la implantación del microchip en el cuerpo humano, ya en algunos países ya las personas están recibiendo el microchip en sus cuerpos. La guerra económica entre Estados Unidos y China, la guerra de la tecnología de 5G, que en un momento vamos a tratar, y esta pandemia que estamos viviendo, son señales que nos están indicando que Jesucristo viene pronto por segunda vez. Bendito sea el nombre del Señor. La intención de esta enseñanza no es alarmarte ni crear zozobra, pánico, no. La iglesia tiene que prepararse. La iglesia tiene que estar lista, tiene que santificarse, tiene que lavar sus vestiduras, tiene que estar preparadas, llenas de aceite, llenas del Espíritu Santo. La iglesia tiene que examinar su vida, su condición espiritual y volvernos a Dios. Y la gente del mundo tiene que volverse a Dios. Estamos ya viviendo en los últimos tiempos y estamos viendo las señales que están sucediendo en el mundo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor los confrontó a los fariseos
y a los saduceos, le dijo: ustedes saben distinguir las señales de los días, saben diferenciar los días, pero no saben distinguir las señales de los tiempos. Hermanos, no caigamos en el mismo error que ellos tuvieron aquel tiempo. Los fariseos y los saduceos conocían, vuelvo a repetir, conocían todo el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento anunciaban la primera venida de Cristo a la tierra. Ellos sabían, ellos tenían conocimiento de que el Señor vendría a la tierra. Pero cuando lo tuvieron delante de ellos, ellos no lo reconocieron, porque había incredulidad en su corazón. Y hoy en este tiempo, hermano, que la incredulidad no nos adormezca, porque algunos podemos pensar: no creo que venga el Señor. Hermanos, si Pablo y los primeros cristianos de aquel tiempo, hace 2000 años atrás, vivían en una constante expectativa acerca de la segunda venida de Cristo. Ellos vivían todos los días como que el Señor iba a venir ese momento. Imagínense, cuánto más nosotros que estamos viendo las cosas que están sucediendo en el mundo. Este nuevo orden mundial que ya una ministra de España ha dicho que España ya entró en este nuevo orden mundial, porque parece ser que esa pandemia está preparando, es una plataforma para establecer el nuevo orden mundial, que es el gobierno del anticristo en la tierra. No podemos permitir que la incredulidad nos adormezca, nos haga insensibles y nos haga pensar de que el Señor no va a venir, va a demorar, todavía falta mucho. Puede que sea verdad, puede que de repente venga el otro año, de acá 5 o 10 años, o puede ser que venga en estos días. Pero tenemos que estar preparados, hermanos. Tenemos que prepararnos para irnos con el Señor. Las señales son claras. Hemos hablado hoy las señales de la primera venida de Cristo. Y espero en una próxima oportunidad hablar acerca de las señales que hablan acerca de la segunda venida del Señor. Aprovechen a hablarle la palabra de Dios a tu familia, porque todo lo que está escrito se está cumpliendo. Todo lo que está escrito, si se cumplió en el Antiguo Testamento acerca de la primera venida de Cristo, acerca de su segunda venida también se va a cumplir. Todo se va a cumplir. Ni una jota ni una tilde pasará sin que se cumpla todo lo que está escrito, dijo el Señor. Entonces tenemos que estar apercibidos. Tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Tenemos que mantenernos en oración. Jesús muchas veces le dijo a sus discípulos: velad pues en oración, para que aquel día no os sorprenda, porque vendrá como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Hermanos, tenemos en este tiempo que mantener una vida de oración constante, una vida de santificación constante, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida, hermano, meditando y alimentándonos con la palabra de Dios, fortaleciéndonos espiritualmente. Las señales se están dando en la tierra y en el cielo, y la iglesia debe estar preparada. Si tu amigo todavía no entregas tu vida al Señor, ¿qué esperas? Entrega tu vida a Cristo. No te hablo de una religión, te estoy hablando de aquel que murió y resucitó al tercer día por tus pecados, por mis pecados. Es diferente tener una religión a tener una relación con Dios. Y Dios quiere tener comunión con el ser humano, pero solo a través de Jesucristo puede ser posible eso. El Señor vendrá a la tierra por segunda vez, y Él vendrá sin relación con el pecado, dicen Hebreos, para salvar a los que le esperan. Y la iglesia está esperando al Señor. Yo quiero orar por usted en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos damos cuenta que todo lo que anunciaba acerca de tu primera venida, Señor, se cumplió, tal como los profetas lo habían anunciado.
Y sabemos también que tu segunda venida está anunciada a través de las Escrituras. Queremos estar preparados para aquel día, Señor. Ayúdanos. Santifícanos y límpianos, Señor. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a mantenernos en oración, en santidad, Señor. En el nombre de Jesús. Te ruego por mis hermanos y hermanas, por aquellas personas que aún todavía no deciden entregar su vida a Cristo, que vengan a tus pies y se rindan, Señor, en el nombre de Jesús. Afirma tu pueblo, Señor. Afirma nuestros corazones en ti. Guárdanos, Padre, para que cuando venga ese momento, ese día, podamos estar preparados. En el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias a Dios por su atención, a cada uno de ustedes. Hermanos, no descuidemos nuestra vida espiritual, mantengámonos en oración, mantengámonos leyendo la palabra de Dios todos los días, aprovechemos este tiempo y oremos unos por otros. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes y sus familias. Shalom.